cuando nace una mujer, todos sus óvulos se encuentran en qué fase. ¿En qué fase está? En profase 1, ¿no es cierto? Nace con profase 1. Luego, cuando se activa por mecanismos de la pubertad, ¿no es cierto? Hasta que ovula en metafase 2. Y en metafase 2 espera qué cosa ser fecundado, ¿verdad? Muy bien. El espermatozoide se madura y se desarrolla en las células de Sertoli. Y luego migran, una vez que ya crecieron, que ya maduraron, a seguir madurando en el epidídimo, en la cabeza del epidídimo. ¿Ya? En la cabeza del epidídimo. A ver. En la cabeza del epidídimo. ¿Cuál es su nombre? Paulo. Aquí. Dibuja un testículo y su epidídimo. Una consulta. ¿Madura en las células Sertoli o las células Sertoli que no maduran? Maduran en las células de Sertoli y las células de Sertoli secretan, ¿qué cosa? LH o FSH. Para ayudarlas a madurar. La LH. LH. La FSH sirve para la solución artificial. La LH. Así es, de ley. Se nota que está leyendo. Ojalá, menos mal. A ver, va a dibujar un testículo con su epidídimo. ¿Qué es eso? ¿El epidídimo? ¿Cuál es el epidídimo? Ya pasaron ustedes anatomía, ¿eh? Ya pasaron anatomía. Muy bien. Bueno, Pablo, dame ese limón. Siéntate. Este debe ser el testículo de... Porque los que yo conozco no son así. A ver, un hombre no conoce sus testículos. ¿Cómo son? Bien. A ver, veamos si una mujer no son. Gómez, a pisar. Dibuja por favor un testículo con su epidídimo. Miren, el testículo cuando está en la cabeza del epidídimo, perdón, el espermatozoide cuando está en la cabeza del epidídimo empieza a crecer. Empieza a crecer y a obtener funciones importantes. Cuando llega a la cola ya está listo para salir. ¿Okay? Ya está listo para salir. Y en el epidídimo ocurre una situación muy importante. Este espermatozoide madura, ¿sí? Madura, ¿para qué? Para que esta maduración le ayude a la fecundación. De ahí tiene que ser transportado en alguna actividad sexual por el conducto deferente. Por el conducto deferente. ¿Qué es eso? Este es el... Ahora a sus compañeros. Bueno, este es el testículo y lo que está en la parte de encima es el... A ver, sin esas rayitas No, sí, es que... me confunden. Tú has hecho un testículo disecado, a ver. Sin disecar, por favor, sin cortar. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el epidídimo? Más o menos, más menos que más. Puro. ¿Sabes cómo es un testículo? ¿Ah? ¿Alguna vez se han tocado los testículos ustedes, muchachos? Oh, bueno, voy a replantear. ¿Tienen testículos? Pero yo creo que no, porque ni siquiera saben cómo son. ¿No puedo hacer? A ver. De memoria ya lo saben. Saca la mano de bolsillo. Bueno, según recuerdo, lo que dice acá es el testículo, retentis, conducto eferente y epidídimo. Cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola del epidídimo. Lo elaboraron así, ¿eh? Si mal no recuerdo, va así la mano, ¿cierto?
qué? ¿A qué? Ay, muchachos. Miren, ya dije yo, no sé qué caso. Estudien para aprender, estudien para vivir, no estudien para pasar, por favor. Si este es el título, ¿sí? ¿Sí? Esto es la cabeza y esta es la cola. ¿Y se continúa con qué? Con otro punto diferente. No hay ni una vuelta. Eso se llama torsión testicular. Cuando los espermatozoides se terminan de producir, aquí empiezan a madurarse y aquí están listos para salir. Cuando salen los espermatozoides tienen que salir por todo mecanismo pasivo. ¿Ustedes recuerdan que el espermatozoide tiene mitocondrias o no? ¿Y para qué le sirven las mitocondrias? Si tengo aquí la cabeza y aquí tengo la cola, ¿en qué parte se encuentran las mitocondrias? En el cuello, ¿no es cierto? Está rodeado de mitocondrias. El espermatozoide debe salir en estado pasivo, desde la parte final de la cola del epidídimo, por todo el conducto referente hasta la eyaculación. Cuando el hombre eyacula dentro de la vagina de la mujer, este semen, que es el líquido que está contenido en el espermatozoide, se ubica en el fondo de saco. ¿Fondo de saco de quién? De Douglas. Fondo de saco de Douglas, ¿no? Hacia atrás, ¿verdad? Fondo de saco originado por el cérvix y por la vagina. ¿Cuántos espermatozoides eliminamos? De 300 a 400 mil millones de espermatozoides. ¿Ok? Entonces, todo ese mecanismo desde el epidídimo hasta la eyaculación es pasivo. ¿Ok? O sea, no hay gasto de energía. ¿Ya? No hay gasto de energía. Luego, ascienden por el cérvix, por el orificio cervical externo, interno, atraviesan, pasa el útero y llega al istmo. ¿Ok? Llega al istmo. Y todo ese transporte es pasivo. Si ustedes recuerdan, en la primera separata que les di, les dije cuáles eran las fases del orgasmo. Y en una de las fases del orgasmo había contracción uterina, ¿sí o no? Claro, había contracción uterina. ¿Para qué se contrae el útero? Para ayudar al ascenso de los espermatozoides. ¿Ok? Ayudado de los cilios, de las fimbrias que tiene histológicamente el endometrio. Y todo es pasivo. Flaco, ¿por qué debe ser pasivo? Para que ayude o para que pueda llegar. ¿Para qué debe ser pasivo? Ojo a lo que te estoy preguntando, ¿eh? Creo que no estás en clase. ¿Para qué debe ser pasivo? ¿Para qué debe ser pasivo? ¿Para qué debe ser pasivo? Verán, ¿por qué debe ser pasivo? ¿Para qué debe ser pasivo? ¿Sabes qué cosa esto está fallando? ¿Puedes prender la luz? Rosana, ¿para qué debe ser pasivo? Para que mantenga la suficiente energía para fecundar. Muy bien. Debe ser pasivo porque no puede gastar sus energías. Una vez, en una conferencia, un científico dijo, si el espermatozoide fuera un humano y tuviera que llegar hasta el tercio externo de la trompa uterina para poder fecundar, haciendo una analogía con el humano, el hombre tendría que caminar desde los Estados Unidos hasta Rusia, caminando. Entonces, ¿cómo llegarías caminando de Estados Unidos a Rusia? ¿Llegarás? ¿Verdad? Pero si te tomas un avión, ¿no? Y luego un tren, ¿no? Y llegas hasta Rusia y empiezas a caminar, llegarás bien, ¿no? El transporte pasivo de los espermatozoides es por eso,
porque no puede usar su energía para movilizarse. ¿Ok? No puede usar su energía para movilizarse. El transporte del espermatozoide es pasivo. ¿Por qué? Porque si utiliza la energía, ¿cómo llegará a fecundar? Ni llega a fecundar, se queda cansado. ¿Ok? No llega a fecundar, se queda cansado. Entonces, en el tracto, ¿sí?, genital masculino, ¿qué cosa ocurre con el espermatozoide? Madura. Madura, ¿no es cierto? Ya dije cómo madura. Transporte pasivo, pasivo, pasivo hasta que eyacula. Eyacula hasta el istmo pasivo. Luego, este espermatozoide madurado, ¿podrá fecundar? ¿Podrá fecundar? No, tiene que ser capacitado. ¿Y qué significa capacitación, Jeffrey? Como un tipo de preparación para que... Lógico, ¿no? Porque dice capacitación. No, sí, pero... ¿Pero en qué consta? O sea, al momento de entrar al útero, pasar por el canal, no puedan ser eliminados con mayor facilidad y un cierto... No me florece, no me florece, eso sirve para chicas, a mí no me florece. Dime, ¿para qué sirve? ¿Qué cosa es la capacitación? La preparación del espermatozoide. La capacitación, ¿en qué consiste la capacitación, chicos? ¿Han leído o no? Tiene algo de razón lo que dice Jeffrey, ¿sí? Se capacita, se prepara. ¿Pero en qué consiste la capacitación? Que toda la membrana plasmática, ¿sí?, del espermatozoide se llena de lípidos y de unas sustancias. ¿Para qué? Para nutrirse, uno, y para prepararse, dos. ¿Ok? Entonces, concepto número uno, la maduración ocurre en el tracto genital masculino, pero la capacitación en el tracto genital femenino. Y para esta capacitación ayuda mucho la secreción. ¿Qué secreción? De las trompas y del útero. ¿Ok? De las trompas y del útero. Un espermatozoide no capacitado no podrá fecundar. ¿Cuánto dura la capacitación? 8 horas. De 7 a 8 horas dura la capacitación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el espermatozoide va migrando, va llegando hasta el óvulo, ¿no es cierto? El óvulo tiene sus partes. Aquí está el pronúcleo femenino, el citoplasma, la membrana del ovocito, el espacio perivitelino, y aquí hay una zona importantísima. ¿Cómo se llamaba esa? La zona o membrana pelúcida. Recuerden que la zona o membrana pelúcida, ya no dijimos membrana, ¿por qué? Porque no es en realidad una membrana, no es un acúmulo celular. ¿Qué cosa era? Una capa de glucoproteínas. ¿Qué glucoproteínas hay en la zona pelúcida? Tati. Muy bien, ZP1, ZP2 y la ZP3. ¿Sí? De zona pelúcida 1, zona pelúcida 2, zona pelúcida 3. ¿Ok? ¿Cuál de estas tres es la que actúa con el espermatozoide? Léanlo. ¿Y con qué sustancia actúa esta? ¿Ya? Muy bien. Después de la zona pelúcida, ¿qué cosa venía? Una capa de células foliculares. ¿No es cierto? Una capa de células foliculares. ¿No es cierto? Y eso era así alrededor. Una capa de células foliculares. ¿Qué era eso? La corona radiada. ¿No es cierto? La corona radiada. ¿Esto qué era? La corona radiada. ¿Ok? Muy bien. Miren, el espermatozoide se capacitó. ¿Ok? Va a fecundar. La fecundación es un mecanismo súper complejo. Súper complejo. Entonces, primero, ¿qué capa tiene que atravesar el espermatozoide? La corona radiada. Muy bien. En la capacitación, cuando se llena de lípidos, ¿sí?, se expone también unas membranas. Y estas membranas de la cabeza del espermatozoide deben tener enzimas. ¿Por qué debe tener enzimas? Porque hay que destruir esto para poder llegar a la membrana. ¿Sí o no? ¿Qué enzimas tiene? Puro. Tripsina. Muy bien, tripsina, Acrosina. acrosina Y hialuronidasa. y hialuronidasa. No lo ha leído, porque la ha venido a clase ayer. ¿Ya? No se crea. El espermatozoide tiene en la cabeza tripsina, acrosina y hialuronidasa.
Mira. Escúchame. Vamos a sacar estas células de la corona radiada a un costado. Aquí hay una célula de la corona radiada, acá hay otra célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula, otra célula de la corona radiada. ¿Ok? Muy bien. Un bostezo más y salen de la clase, ¿eh? Estas células se unen por ácido hialurónico. Las células de la corona radiada se unen por ácido hialurónico. Pregunta: ¿cuál de estas tres enzimas tendrá que usar el espermatozoide para atravesar la corona radiada? La hialuronidasa. Qué inteligentes son, ¿no? Muy bien, muy bien. Así es. Entonces, sabiendo que están unidas las células de la corona radiada por ácido hialurónico, entonces saben que la hialuronidasa, que la hialuronidasa junto con la tripsina, con las dos, sirven para atravesar la corona radiada. Entonces, empezará a atravesar este espermatozoide la corona radiada. Miren, miren. La atravesó. ¿Acá? La atravesó. ¿Sí? La atravesó la corona radial y está acá. Y así como este espermatozoide, habrá otro aquí, habrá otro acá, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Ok? Se está tocando. ¿Ok? Pasarán muchos. ¿Por qué? Porque todos están capacitados. Obviamente, de todos los millones que les acabo de hablar, que son eyaculados, aquí llegarán poquísimos. Llegarán los mejores. Así como se seleccionó el mejor folículo, el cuerpo humano selecciona también al mejor espermatozoide. Y están sentados con el dedo duro. Llega el espermatozoide hasta la zona pelúcida. Cuando llega el espermatozoide a la zona pelúcida, utiliza ¿quién? A la acrosina. Utiliza a la acrosina para poder pasar, ¿sí?, a la zona pelúcida. Previa reacción de esta glicoproteína con una molécula que se encuentra en la cabeza del espermatozoide, que tienen que leerlo, porque lo voy a preguntar en el examen. Doctor, disculpe, cuando llega a dónde dijo que utiliza la acrosina? ¿Cómo? Ya pasó, pues, ya pasó la corona radiada, ahora llegó a la zona pelúcida. Entonces, cuando llega a la zona pelúcida, es reconocida por una glicoproteína que actúa inmediatamente con una molécula que se encuentra en la cabeza del espermatozoide. Eso es lo que tienen que leer, ¿sí? E inmediatamente empieza a atravesar, ¿gracias a quién? A la acrosina. Recuerden que la zona pelúcida, ¿sí?, no es una membrana netamente, es un acúmulo ¿de qué? De glicoproteínas. Entonces empieza a atravesar. ¿Y sabes qué cosa? En la cabeza del espermatozoide, ¿sí?, hay una zona pre y una zona post-acrosómica. Preacrosómica, post-acrosómica. Y la unión de la membrana del ovocito con la del espermatozoides es en la zona post-acrosómica, o sea, con esta zona. Aquí están los receptores. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte, se van a encontrar todas las enzimas para poder ir atravesando. Entonces, ¿se imaginan si esta parte se uniera al óvulo? Sería una parte deteriorada, ¿sí o no? Claro, porque hay muchos mecanismos enzimáticos para poder destruir esto. Entonces, esta cabeza está seriamente dañada. Y al final solo sirvió para eso, para atravesar las paredes, hasta llegar a la membrana del óvulo, una plasmática del óvulo. Para llegar a la membrana plasmática del óvulo, el espermatozoide no entra así. El espermatozoide entra de costado. ¿Quién va a estar en contacto? La zona post-acrosómica. Y la zona post-acrosómica tiene enzimas, tiene moléculas integradoras para poder fusionar las membranas. ¿Ok? Una vez que se fusionan las membranas, el pronúcleo masculino ingresa al óvulo, donde está acá el pronúcleo femenino esperando en metafase 2. Ahora, otra cosa más.
Se dice que el espermatozoide es el interruptor para todo lo que se genera dentro del óvulo una vez que se fecunda. 1. Actividad metabólica, síntesis inmediata de proteínas. ¿Ok? 1. 2. Termina de completar su meiosis. Porque en meiosis no puede esperar pues a la unión del pronúcleo, ¿no es cierto? Y hay 2. Y así como 2, hay como 5, veamos. Entonces, se fusionan las membranas, sale el pronúcleo masculino para unirse con el pronúcleo femenino, ¿sí? Y producir, ¿qué cosa? La fecundación en sí. Formar un solo huevo. O cigoto. ¿Ok? ¿Entendió? No puedo estar tirándome esto, tienes que decirle que nos cambien de salón o que arreglen esta situación, porque mira. Aunque es más explicativo dibujando, pero nos demoramos un poco más. Muy bien, una vez que se fecundó, lo vamos a dibujar acá, ovario, ¿ya? Con sus trompas, ¿no? Eso no es para que salga igualito. ¿Ya? Igualitos. ¿Ya? ¿Se fecundó en dónde? En el tercio externo. ¿Ok? Y hubo la fecundación. ¿Ok? Entonces empieza a migrar el óvulo para ubicarse en dónde? En el útero. ¿En qué pared? En la pared posterior del útero. En realidad puede ser en cualquier lugar, pero es en la pared posterior y de mayor porcentaje de ubicación del óvulo fecundado o cigoto. ¿Está bien? Muy bien. Empieza a migrar. ¿En cuánto tiempo se implanta? La implantación va a ocurrir a los 7 días, ¿verdad? Entonces, mientras este óvulo fecundado empieza el movimiento hacia el útero, empieza la segmentación. Lean cuál es el último mecanismo de la fecundación y el inicio de la segmentación. ¿Cómo se llama? ¿Ok? Entonces, empieza la segmentación. ¿Ok? ¿Sí? Se juntaron los pronúcleos masculinos y femeninos, una célula diploide de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa origina la fecundación? 1. La restitución de los cromosomas, 46 cromosomas. Otra vez vuelven a ser 12. ¿Qué más? Determinación del... ¿de qué? Del sexo, pues, del sexo, determinación del sexo. Si es un espermatozoide y ya se sabe, de cola chiquita y de cabeza grande, ¿qué será? Un Y. Si es un espermatozoide de cabeza chiquita y de cola larga, un X, ¿no es cierto? Ya se sabe. Si este espermatozoide o este espermatozoide, cualquiera de los dos fecunda el óvulo, que siempre es X, se determina el sexo cromosómico, el sexo genético, pero no siempre es sexo fenotípico. Ya hablamos, ya dijimos el porqué, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se determina el sexo, 1, se restituye, ¿qué cosa? El número de cromosomas, vuelven a ser 46 de nuevo, ¿no es cierto? O sea, pueden ser diploides. ¿Y qué más? ¿Qué más? Como 5 cosas, vean, ¿no? Una vez que se produce la fecundación, este huevo cigoto empieza a dividirse de 1 a 2. Pero esta división ya es mitótica, ya no hay meiosis acá. Todas las divisiones de la segmentación son mitóticas. Todas son mitóticas. 2. ¿De 2 qué van a pasar? 4. ¿De 4? 8. No es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Así no es, muchachos. Es siempre aritmético. ¿Por qué? Porque es mitosis. Pues. ¿De 1 cuánto salen? 2. ¿De 2 cuánto salen? 4. ¿De 4 cuánto salen? 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La segmentación es aritmética. Empieza la segmentación, divisiones mitóticas, divisiones mitóticas, divisiones mitóticas, múltiples divisiones mitóticas. Miren,
cuando se produce la segmentación, ¿sí? Cuando se produce la segmentación, ¿quién nutre este huevo? ¿Ah? ¿Cuál es el vitelo? Suena bonito, ¿no? ¿Pero qué es el vitelo? Un dato les voy a dar. Como sé que no han leído, se los voy a dar. La corona radiada se destruye en su totalidad, pero no la zona pelúcida. La zona pelúcida vive hasta el 6º día post-fecundación. Y es la zona pelúcida la que va a nutrir a este huevo. Otro, este huevo recuerden que se está dividiendo, ¿no es cierto? Primero que era 2, de ahí que 4, de ahí 8. Va ganando número, ¿verdad? ¿Ganará masa? No, gana solo número. Pero luego, cuando empieza el estado de mórula, 4º día, luego pasa a la etapa de blástula. Esto es mórula, esto es blástula. Cuando llega a la etapa de blástula, aparece en el huevo fecundado, ¿sí?, una cavidad blastocística, para la redundancia. ¿Es importante esta cavidad blastocística? Sí es importante. ¿Por qué será importante? ¿Por qué será importante? Porque va a dividir al blastocisto, o a esta célula nueva, o a este conjunto de células nuevas, perdón, en dos. Una matriz celular interna y una matriz celular externa. La matriz celular interna será el embrioblasto, o sea, aquel que va a originar el embrión. Y la matriz celular externa será el tromblasto, aquel que generará todos los anexos, placenta, amis, etcétera, etcétera. Muy bien, este es blasto. Entonces, ¿cómo ayuda esta separación de células de la matriz celular interna y la matriz celular externa? ¿Estas células se pueden disgregar? Sí se pueden disgregar, ¿sí? Se pueden desunir, entre paréntesis, sí se pueden desunir, ¿ok? Pero gracias a la zona pelúcida conservan su uniformidad. Otro dato más, la zona pelúcida hace que este embrión, ¿hasta cuánto vive la zona pelúcida antes de desintegrarse? 6 días. Mira, escucha, ¿cuánto dura? 6 días. ¿Qué días se implanta? 7 días. Entonces, ¿qué pasará con esa zona pelúcida? ¿No te dice algo? 6 días acaba y el 7º día se implanta. ¿Qué puedo deducir de ahí? Que me va a proteger de que este huevo cigoto se implante aquí, se implante aquí, se implante aquí, se implante aquí o se implante en cualquier otro lado. Porque al 7º día ya llega la cavidad uterina. O sea, la zona pelúcida me va a proteger ¿de qué? Del embarazo ectópico. ¿Te das cuenta? Así es. Muy bien. Una vez, ya mucho hemos hablado de la zona pelúcida, eso tienen que leer ustedes. Una vez que se formó la mórula se forma al 4º día post-fecundación. Al 5º día se llama blástula. Al 6º día se llamará blastocisto. ¿Y por qué se llamará blastocisto? Porque apareció esta cavidad blastocística, llena de líquido. ¿Ok? ¿Cómo será la nutrición aquí? ¿Cómo será la nutrición aquí? De dos formas: autotrófica por el zona pelúcida y glandular, pues. Glandular. A ver. Atención. Mire. ¿Qué día ovula la mujer? ¿Qué día era? Aproximadamente. ¿El día? 14. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué día se implanta? A 7 días, ¿no? Al 7º día. 14 más 7, 21 días. Desde que la mujer menstruó. ¿Ok? Desde que la mujer menstruó. Le faltan todavía, si es una mujer regular, 7 días para volver a menstruar, ¿sí o no? Muy bien. Si hay un trastorno en la generación de esta célula nueva, eso se va a abortar. La mujer nunca se dará cuenta si estuvo gestando o no. Ocurre en el 60% de los casos.
¿Está claro? Muy bien. 2. 21 días. ¿Ok? O sea, 21 días, 3 semanas aproximadamente. Pero ya a la implantación es la segunda semana de gestación. Ya empieza la segunda semana de gestación con la implantación. ¿Está claro? Muy bien. ¿Quién mantiene? ¿Quién mantiene a este huevo cigoto? Dijimos, nutrición autotrófica, ¿gracias a quién? A la zona pelúcida. Glandular, ¿gracias a quién? A las secreciones del útero y de la trompa, pues. ¿Qué pasaba con ese cuerpo lúteo, muchachos? ¿Qué pasaba con ese cuerpo lúteo? ¿Cuántos días vive el cuerpo lúteo? 14 días. Entonces, tuvo 7 días, ¿para qué? Para mantener a este óvulo, ¿sí o no? 7 días para mantener a este óvulo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasaba con la curva de progesterona? ¿Qué pasaba con la curva de progesterona? Empezaba a aumentar. ¿Por qué aumentaba? Porque este cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, empezaba a producir progesterona. ¿Para qué? ¿Se acuerdan ustedes de las fases del endometrio? Membrana basal, después de la menstruación, membrana basal, proliferación, secreción isquémica. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es? ¿Para qué había la fase secretora? Para poder recibir al cigoto, pues. ¿No es cierto? Entonces, este cuerpo amarillo produce ¿qué cosa? Progesterona. Si no hay fecundación, muere el día 14, baja la progesterona, los estrógenos, fase química, menstruación. Pero si se fecundó, este cuerpo amarillo tiene que ser estimulado. Durante 7 días mantuvo a este óvulo fecundado, ¿no es cierto? Una vez que se implanta, las células trofoblásticas, ¿sí? Las células trofoblásticas van a dividirse en dos: el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Y las células del sincitio trofoblasto van a generar un tipo de hormona que se llama HCG, hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no es cierto? Que se parece a la LH, es igualita a la LH. Entonces, ¿no te dice algo la LH? ¿Qué cosa hacía la LH? Mantenía el cuerpo lúteo amarillo para que produzca progesterona. Y si este HCG se parece, es igualita a la LH, ¿qué va a pasar? Va a hacer que el cuerpo lúteo siga produciendo ¿qué cosa? Progesterona. Y producirá progesterona ¿hasta qué semana? Hasta la semana 12. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso la semana pasada? ¿Por qué hasta la semana 12? Porque a la semana 12 ya se forma la placenta, y es la placenta la que forma las hormonas que necesita el bebé. ¿Estuvo claro eso? Muy bien. Todos tenemos hambre, yo también, por si acaso, tenemos que buscar. Lo único que hay en mi intestino son parásitos. Miren, mórula, blástula. Apareció la cavidad blastocística, se transformó en blastocisto. El blastocisto es la forma en cómo se implanta el huevo cigoto. Pregunta esa. ¿De qué forma se implanta el huevo cigoto? En blastocisto, no en módulo. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Por qué no se puede implantar en otros lados, Vanessa? Vanessa, Pino, yo sé que estás ahí. ¿Por qué no se implanta en otros lados? ¿Gracias a quién? Empieza con zona y termina en pelúcida. Muy bien, a la zona pelúcida, ¿no es cierto? A la zona pelúcida. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, apareció el blastocisto, ¿ok? Cuando aparece el blastocisto, desaparece la zona pelúcida. Sexto día. Séptimo día se implanta. Pero ya se formó ¿qué cosa? Dos matrices. Una matriz celular interna y una matriz celular externa. ¿Ok? Muy bien. Otro dato más. Ya se origina lo que es
dorsal y ventral. Porque la matriz celular externa, que se va a llamar embrioblasto, ¿sí?, siempre será dorsal. Y la cavidad blastocística, ¿sí?, se transformará en saco vitelino y será ventral. Muy bien, se implantó. Vayamos a la implantación. Acá está. ¿Sí? Pared uterina, con su endometrio engrosado. ¿Sí? Se implantó. Séptimo, se implantó. Entonces, ¿qué dijimos que había acá? ¿Quién estaba acá? El embrioblasto. Ya hay una fijación, muchachos. Miren, ya hay una fijación. La implantación siempre será por la cara del embrioblasto. Siempre será por el embrioblasto. Hay moléculas integradoras en la zona de la matriz celular interna, hacia la parte externa, que se va a juntar junto con, o se va a pegar junto al endometrio. Eso se llama, ¿sí?, transmisión humoral. Esa transmisión humoral le dice al huevo cigoto: ven, implántate. Pero no por la zona del blastocisto, sino por el embrioblasto. Entonces, por esta zona es como se empieza a implantar. Pero cuando se implanta, ya se nota claramente que esto se llama embrioblasto y esto es el trofoblasto. Termina la primera semana. ¿Por qué? ¿Cuántos días hasta acá? 7 días. Se acabó la primera semana. Empieza la segunda semana. Muy bien. Segunda semana. Este trofoblasto necesita ¿qué cosa? Introducirse. Al final tiene que meterse. Por eso que se dice que la fecundación es de tipo, que la implantación es de tipo intersticial. ¿Por qué? Porque este huevo cigoto necesita entrar. Entra. ¿A dónde? Al endometrio. Es secuestrado. Y aquí, ¿sí?, aquí se produce un coágulo de fibrina. Se llama reacción decidual. Lean qué cosa es la reacción decidual. Hay mujeres que sangran en la implantación y en la generación de la reacción decidual y dicen: ¡ah! Me vino mi regla, se adelantó. Yupi, no pasa nada, saltemos. No saben que se está implantando. Así es. ¿Cuántas horas dura? Si la mujer menstrua. No, esto es un sangrado. Es un sangrado de un solo día. Es unas gotitas, unas manchitas. Así es. No, sí, no te preocupes, todo bien. Mira, estoy cantando. Así es. Muy bien. Pero eso puede darse como una familia. Se da. Fibra. Reacción decidual, coágulo de fibrina. Miren, lean qué cosa es la reacción cortical. La reacción cortical, bueno, es un problema de no tener las diapositivas para poder orientarnos, ¿ya? La reacción cortical ocurre en la membrana del óvulo una vez que pasa a la zona pelúcida. Y esa reacción cortical es importante ¿para qué? Para prevenir la polispermia. Una vez que se juntan las membranas del espermatozoide con el óvulo, ¿sí?, ocurre la reacción cortical. ¿Ya? Hay dos fases, la temprana, que dura 3 segundos, y la tardía, que dura 20 segundos. Eso tienen que ver qué cosa pasa con la membrana del óvulo y la zona pelúcida en sí. ¿Para qué? Para que ya no entre otro espermatozoide. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si tenemos al óvulo y ingresan 2 espermatozoides? Polispermia. ¿Cuánto tiene acá? N. Acá N. Acá N. ¿Cómo sería este óvulo? 3N. ¿No es cierto? ¿Eso estaría mal o no? Claro, pero gracias a Dios, ¿qué sucede? Entra un solo espermatozoide y ocurre la reacción cortical. Lean qué cosa es la reacción cortical, se lo voy a preguntar. Les digo, la fase temprana, 3 segundos, la fase tardía, 20 segundos, cuando se juntan las membranas del espermatozoide con el óvulo. Ocurre una despolarización de la membrana del ovocito. La temprana está mediada por el sodio y la tardía por el calcio. Pero lean qué consiste. Lean aunque sea algo, por favor. Muy bien.
Entonces, ¿a dónde estamos entrando? A la segunda semana. A la segunda semana, ¿no es cierto? Ya acabó la primera semana, ya ha visto todo lo que ocurre: segmentación, mórula, blástula, blastocisto, se implanta. ¿Ok? Este trofoblasto, una vez que se implanta segunda semana, va a originar, ¿qué dije? Se va a dividir en dos: sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Ojo, la actividad mitótica solamente es en el citotrofoblasto. Las células del citotrofoblasto se van a transformar en sincitio, no son diferentes, porque la única capa que tiene actividad mitótica es la del citotrofoblasto. Entonces, este trofoblasto empieza a meterse ovocito fecundado o huevo cigoto, empieza a meterse. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se llama esto? Citotrofoblasto. ¿Y aquí qué cosa hay? Sincitio trofoblasto. Que ya va produciendo ¿qué cosa? Su unidad. Perdón, ¿qué va produciendo? HCG, ¿no es cierto? Hormona gonadotrófica humana. Detectable en sangre. Si te detectan en sangre, ¿qué significa? Positivo, embarazo. Tardía en orina. ¿Ok? Muy bien. Sin citotrofoblasto, citotrofoblasto. ¿Qué sucede? Miren, este embrioblasto ya empieza a dividirse en dos. Las células que están pegadas a la matriz celular interna y las células que están cerca al licor blastocístico. Las de abajo se llama hipoblasto y la de arriba se llama epiblasto. ¿Acá? ¿Se entendió? Muy bien. Hipoblasto, epiblasto. Sigue creciendo, se sigue metiendo. Se metió. Vamos a buscarle con otro color. Se metió. Arriba, las células del epiblasto tienen una cavidad. Y las células del hipoblasto tienen otra cavidad que es un poco más grande. La cavidad de abajo se llamará cavidad vitelina y la cavidad de arriba se llamará cavidad amniótica. ¿Ok? Muy bien. Miren entonces qué está pasando en la segunda semana. Miren qué está pasando en la segunda semana. Miren, como regla mnemotécnica, segunda semana, ¿qué sucede? División de trofoblasto en dos, sincitio y cito. ¿Qué otra cosa más ocurre? Generación de una capa bilaminar, epiblasto y hipoblasto. ¿Qué más ocurre? Generación de dos cavidades, la amniótica y la vitelina. Todo ocurre en la segunda semana. ¿Está claro? Muy bien. ¿Claro, chicos? Muy bien. Más allá. Una vez que se implanta, tenemos aquí a nuestra cavidad amniótica. Abajo tenemos a quién? A nuestra cavidad vitelina. Aquí están las células del hipoblasto y arriba están las células ¿de quién? Del epiblasto, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Las células del epiblasto
darán o sacarán algunas células hacia afuera, derivadas del epiblasto, que serán las que conformen el mesodermo extraembrionario. Serán las que conformen las células del mesodermo extraembrionario. ¿Ok? Si ustedes ven, ya para el desarrollo de esta bicapa, ¿sí? La capa germinativa bilateral, la ven por arriba, o sea, ¿qué hacemos? Cortamos la zona amniótica y la vemos de arriba. De arriba la vamos a ver así. ¿Acá? De arriba la vamos a ver así. Y empieza a generarse un surco. Ya tenemos, miren, ¿se acuerdan que aquí dijimos que había un plano dorsal y ventral? ¿Verdad? Muy bien, primera semana. Pues aquí en la segunda semana ya se origina otro plano, cefálico y caudal. ¿Qué dice Jordi? Pues claro, cosas face to face. Muy bien, miren, en la zona caudal, ¿qué aparece? Una línea que se llama línea primitiva. ¿Ya? Línea primitiva. O surco primitivo también se lo conoce. Estría primitiva según Chandler. Como ustedes quieran, pero así se llama. ¿Ok? ¿En dónde? Caudal, nunca cefálico. Hay una zona de este epiblasto con este hipoblasto que se juntan y no se separarán nunca más. Son dos zonas: la membrana bucofaringea y la cloaca. Son dos zonas donde se une el epiblasto con el hipoblasto y nunca más se separarán. ¿Y es importante eso? Sí. En la boca y en el ano solo tenemos ectodermo y endodermo, no hay mesodermo. Eso es el rezago de la unión del epiblasto con el hipoblasto. Nunca más se separarán, se pegan siempre. ¿Y para qué se pegan? Ya lo vamos a ver. Una vez que esta línea primitiva, o esta estría primaria, o este surco primario, como ustedes quieren llamarlo, aparece, ¿en qué día aparece? Día 18. Este empieza a progresar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y se encuentra con un surco primario. Y ese surco primario se va a rodear de un nodo primario, que se llama nódulo de Hensen. ¿Ok? ¿Y para qué sirve ese nódulo de Hensen? Porque ese nódulo de Hensen hará que crezca la notocorda, en sentido cefálico. Cada cosa concatena a otro. Nunca podrá crecer la notocorda si esta estría primaria no crece. Y así como hay esto de aquí que les estoy explicando, habrá zonas de crecimiento caudal cefálico. ¿Sí? Y estas zonas, derivadas del epiblasto, porque estamos viendo el epiblasto desde arriba, ¿no? Sí. ¿Sí? Estas zonas del epiblasto se diferenciarán en posteriormente 3 capas germinativas. Muy bien, se originó este nodo, ¿lo vieron? Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a cortarlo así y lo voy a ver acá, allá. Está, si no te olvides pasarme la hoja, me faltan 10 minutos. Si me quedo sin hora, se quedan sin exponer y sin hora. Muy bien, tenemos aquí a nuestras células ¿qué células son? ¿Qué células son? Túbicos. Del epiblasto. ¿Qué células son? Túbicos. Células del epiblasto. ¿Y abajo quién estaba? Hipoblasto. Células del hipoblasto, ¿no es cierto? Muy bien. Pero hemos hecho un corte ¿dónde? Justo ahí, donde está el nodo de Hensen. O sea, el nodo va a estar acá. ¿Acá? ¿Estamos viendo
poniendo un corte coronal a este nodo defensivo. ¿Ok? Miren, otro dato más. Las células del epiblasto generan ácido hialurónico. Y este ácido hialurónico, miren, se mete aquí, entre estas dos capas celulares, originando un espacio. Originando un espacio. Originando un espacio. Las células del epiblasto generan ácido hialurónico. Y este ácido hialurónico se mete para separar al epiblasto del hipoblasto. Aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en la tercera semana se forma el disco germinativo trilaminar. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que aquí hay células del mesodermo extraembrionario? ¿Quién originaba el mesodermo extraembrionario? Las células del epiblasto, ¿no es cierto? Lo dijimos hace un momento. Estas células del mesodermo extraembrionario, miren qué pasa, empiezan a apoptosar algunas, a migrar otras. ¿Y qué originan? Que este huevito, que tiene aquí sus dos cavidades, tenga ¿qué cosa? Un pedículo de fijación. Un pedículo de fijación en el endometrio. Esto es endometrio, perdón, esto es mesodermo extraembrionario, todo se apoptosa o migra, pero menos esto de acá. Por moléculas y señales integradoras, esto de acá, que es mesodermo extraembrionario, nunca va a apoptosarse ni va a migrar, porque va a formar el pedículo de fijación. ¿Ok? Muy bien. Y todo ese mesodermo extraembrionario que se formó a raíz del epiblasto, ¿a dónde se va? Muy bien. Vengan por acá, miren. ¿Qué sucede? Las células del mesodermo extraembrionario entran por el nodo primitivo y por señales inductoras de movilización y migratorias llegan aquí, donde estaba el ácido hialurónico, y se meten. ¿Ok? Entonces, algunas de ellas se transformarán en ectodermo, generalmente las del epiblasto, las del mesodermo, en mesodermo, y algunas células se transformarán en ectodermo, mesodermo y endodermo. Se originó las tres capas. Disco germinativo trilaminar, tercera semana. ¿De dónde deriva el ecto, del meso y el endo? Del epiblasto. Del epiblasto. ¿Se entendió? Muy bien. Léanlo por favor para que se quede y se fije. Por favor. A eso se llama gastrulación. A este episodio de migración de las células mesodérmicas extraembrionarias y la formación de las tres capas germinativas se llama gastrulación. Así, este ectodermo originará un tipo de tejido, generalmente los que están fuera. El mesodermo, los de relleno, y el endodermo, los de protección y cobertura. ¿Sí? Tienen que leer qué origina el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Otra cosa. El ectodermo se divide en dos, en la cresta neural y el neuroectodermo. ¿Ok? La notocorda, no lo vamos a tocar en más porque eso vamos a hacerlo cuando hagamos embriología del sistema nervioso. La notocorda estimulará que este ectodermo origine una placa neural.